Saludos, estimados estudiantes. Mi nombre es Iván Hernández Ocares y a continuación veremos la clase de pielografía y cistografía. La pielografía o urografía intravenosa o excretora es un método radiográfico que permite evaluar el sistema urinario, tanto el sistema colector como los uréteres, y esto se logra a través de un medio de contraste yodado, que es visible a los rayos X y se administra por vía endovenosa. Son diferentes indicaciones las que se permiten realizar este tipo de exámenes, tal como la urolitiasis, que corresponden a los cálculos en la vía urinaria, obstrucción, hematuria, infecciones del tracto urinario superior. En el sistema renal, como todos lo conocen, vamos a tener el sistema pielocalicial con la pelvis renal, a continuación lo que conocemos como uréter proximal, que va desde esta unión pielocalicial hasta la articulación sacroiliaca en la parte proximal. El uréter que discurre justo por la articulación sacroiliaca se conoce como uréter medio, y la parte inferior de esta articulación sacroiliaca hasta la unión vesical es el uréter distal. Es importante que conozcan esta nomenclatura en las tres porciones del uréter, puesto que cuando les indiquen y estén en pabellón, por ejemplo, realizando una pielografía ascendente en pabellón, les van a solicitar enfocarse en uno de los 3/3 del uréter, y por tanto es muy importante que conozcan la nomenclatura. La cistoureterografía es una técnica radiológica ideal para el estudio de la vejiga y uretra durante la micción. La indicación es por reflujo vesicoureteral, que es muy frecuente en niños, anomalías de la vejiga como divertículos, el procedimiento retrógrado, para lo cual se introduce una sonda por la uretra, donde el medio de contraste ingresa activamente pintando la vejiga llena de líquido. Es un procedimiento que realiza el médico radiólogo, al tratarse de ser algo más invasivo, y mediante el uso de fluoroscopía puede evaluar esta cistouretrografía. La preparación del examen para una pielografía de eliminación es la que se ve en esta diapositiva. La noche anterior debe tomar un laxante. Las comidas del día anterior al examen, tales como desayuno, comida o cena, serán livianas sin residuos. 5 horas antes del examen permanecerá en ayunas, ni líquidos ni sólidos. Los medicamentos de rutina deben ser administrados normalmente y no es necesaria la deshidratación, ya que se inyecta una buena cantidad de contraste. Después del examen no va a ser necesario ningún cuidado especial, lo que sí, beber abundante líquido para eliminar mejor y más rápido el medio de contraste, y tener en cuenta que el contraste se elimina por la vía urinaria, por lo tanto es muy importante la hidratación post-examen. Los materiales necesarios para una pielografía de eliminación son medio contraste a temperatura corporal, 37 grados Celsius. Para eso se mantienen en estufas que son específicas para almacenar medio contraste yodado. En el hospital solo se utilizan medio contrastes yodados no iónicos, tal como vieron en la clase de medio contraste anterior. Vamos a necesitar una aguja de punción venosa desechable que permita mantener vía permeable, jeringas desechables, un carro de emergencia según protocolo, medios mecánicos de compresión, antisépticos tópicos como alcohol, povidona yodada. Las contraindicaciones para la pielografía es el embarazo, una contraindicación relativa, que siempre debe sopesar el principio de justificación cuando es la paciente embarazada la que se enfrenta a la exposición de radiaciones ionizantes. Por lo tanto, si es que el médico radiólogo lo aprueba y está muy bien justificado el examen, se podría realizar. Ahora bien, por los diagnósticos que indican una pielografía de eliminación, no debiera en ningún caso estar debidamente justificado este examen. Cuando hay reacciones graves a inyecciones anteriores al medio contraste, hoy en día la ESUR, en las últimas publicaciones del 2019, consideran esta contraindicación relativa. Lo mismo, siempre sopesando el beneficio versus el costo de exponerse al riesgo de inyectar medio contraste yodado. Cuando hay una función renal alterada, hasta no más de 2 años, bajo 44 ml minuto de velocidad de filtración glomerular,
era el límite para administrar medio contraste ayudado. En las últimas publicaciones de la ESUR, 2018-2019, este umbral bajó a 30 ml minutos. Por lo tanto, el umbral que vamos a mantener de aquí en adelante van a ser 30 ml minutos de velocidad de filtración glomerular. Y cuando hay deshidratación grave también es un caso de contraindicación. Continuamos ahora con las características de los medios de contraste. Esto lo podemos pasar rápido, puesto que ya lo vieron en la clase anterior. Ya sabemos que son hidrosolubles, yodados, y pueden ser iónicos o no iónicos. Los iónicos causan más dolor y calor en el trayecto vascular de la inyección, además de algunos efectos secundarios como caída de la presión arterial, bradicardia, etc. Y los no iónicos presentan menores molestias si lo comparamos con los anteriores. La recomendación es usar siempre no iónicos, especialmente en niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años, pacientes alérgicos, pacientes con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Tal como les comentaba, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile actualmente todos los medios de contraste que se administran a nuestros pacientes son no iónicos. Ya están en desuso los medios de contraste iónicos. La técnica para la pielografía de eliminación es, primero, micción, antes de comenzar el examen. Esto porque la orina diluye el medio de contraste de la vejiga, reduciendo el detalle radiológico. Se realiza una aspiración forzada con factores de exposición con un rango entre 60 a 70 kV peak para un contraste óptimo. Recordemos que queremos generar efecto fotoeléctrico en este tipo de radiografías. Debe observarse un área que incluya los riñones, los uréteres y la vejiga. El tamaño de la placa que se utiliza es 35 por 43 y 24 por 30 en posición longitudinal. Vamos a ir viendo cuándo se ocupa cada una de estas placas. El abdomen debe visualizarse sin rotación, columna vertebral en el centro de la radiografía, con el paciente relajado. El paciente va a estar en decúbito supino, esta es la posición para comenzar la pielografía. Alineamos el plano sagital medio del cuerpo con la línea media de la mesa, los brazos separados del cuerpo a los lados del paciente y el rayo central a nivel de las crestas ilíacas. Todo este posicionamiento lo vamos a hacer antes de administrar medio contraste. Veremos a continuación la secuencia radiográfica para la pielografía de eliminación. Lo primero que vamos a hacer es una renal simple, que me permite evaluar la posición correcta del paciente. Vamos a ver la simetría, vamos a evaluar el centraje, y vamos a evaluar posibles artefactos de algo de ropa que pudiera estar. Esto siempre antes de administrar medio contraste iodado. Vamos a evaluar también la técnica radiográfica correcta, objetivar opacidades dentro de las vías urinarias, si es que hay litiasis, por ejemplo. Visualizar otros órganos abdominales, depósitos anormales de líquidos o gases. O sea, evaluar si es que está bien la preparación gastrointestinal del paciente. Si hay mucho contenido fecal, es posible que la pielografía de eliminación no tenga utilidad diagnóstica, por lo tanto deba suspenderse hasta que realice una buena preparación intestinal. A continuación se realiza una radiografía vesical simple. En este caso se utiliza una placa 24 por 30 en sentido longitudinal, con el paciente en decúbito supino, y el rayo central se inclina con una dirección craniocaudal de 15 grados, en algunos casos un poco más, entrando por la espina ilíaca anterosuperior. Recuerden siempre marcar el lado derecho, y esta radiografía también se realiza sin medio de contraste. La radiografía nefrográfica es la primera que se realiza una vez administrado el medio de contraste por vía endovenosa. Se realiza a los 10-20 segundos después de inyectado el contraste, en una placa 24 por 30 transversal, aunque yo les recomiendo que realicen la proyección en una placa 35 por 43. Ahora, con la tecnología digital directa, lo más probable es que solo se encuentren con un detector y que ese detector sea el 35 por 43. Por lo tanto, todas las radiografías lo van a hacer en esa placa, y por tanto los riesgos de que se corte algún polo renal son muy bajos. El paciente va a estar en decúbito supino, en una apnea, expirativa idealmente, con el rayo central entrando por punto medio entre la apófisis sifoides y ambas crestas ilíacas. Vamos a ver el medio contraste en una fase arterial, opacificando ambos riñones. A continuación se realiza una radiografía a los 5 minutos, de igual manera en una placa 35 por 43, si están con tecnología
computada, de radiología computada, o digital directa con un flat panel con el tamaño que tengan disponibilidad. Se ve todo el sistema epilocaliciar lleno de medio contraste y se comienzan a ver los uréteres proximales. En algunos pacientes con una buena velocidad de filtración glomerular pueden incluso ver el sistema, los uréteres completos, uréter proximal, medio y distal. Luego se realiza una radiografía a los 12 minutos después de inyectado el medio contraste. Se evalúan ambos riñones. Puede haber en algunos casos doble sistema epilocaliciar, tal como lo vemos en la imagen, en la radiografía de la esquina superior izquierda. Doble uréteres a ambos lados y se ve contraste en la vejiga. Cuando ya se evaluaron todo el sistema epilocaliciar y logramos opacificar tanto uréter proximal, medio como distal, se realiza una radiografía de premicción. Se le pide al paciente que tome abundante agua y vuelva cuando tenga muchos deseos de orinar. Se observa la vejiga distendida, llena de contraste. El tubo de rayo en este caso se realiza con la misma proyección de la vesical simple, con ángulo acaudal entrando a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. Luego se pide al paciente que realice una micción completa y a continuación se toma inmediatamente la radiografía postmiccional, centrada igual que la radiografía premiccional y la vesical simple. En algunos casos vamos a tener la necesidad de tomar radiografías complementarias, como la proyección oblicua en una placa 24×30 o de todo el sistema urinario en 35×43, con el paciente oblicuo en 30 grados de la mesa, se apoya el lado derecho y se levanta el lado izquierdo para ver el uréter y el riñón derecho, desproyectando la columna, y viceversa cuando queremos ver lo contrario. La columna vertebral se va a ver al centro de la mesa. Estas proyecciones oblicuas me va a permitir evaluar si es que hay alguna opacicidad que no se logra visualizar en la imagen anteroposterior. Puede también realizarse una vejiga oblicua en 45 grados en las premiccionales. Con eso se puede observar la compresión de la base de la vejiga provocada por la próstata. En pacientes varones sobre 40 años debemos realizar esta imagen oblicua en 45 grados. En algunos casos también es necesario realizar proyecciones pronas. La utilidad radica en la falta de llenado de algún tercio del uréter ocupados de contraste que no se logran ver en proyecciones supinas. Al realizar esta maniobra y por gravedad es posible visualizar alguna porción del uréter que no se ha visualizado en imágenes supinas. También podemos realizar proyecciones en bipedestación. Provoca el vaciamiento de una pelvis renal normal pero extrarrenal, permitiendo el diagnóstico diferencial entre esta entidad clínica y una hidronefrosis leve. En caso de ptosis renal se ve el acogamiento del uréter que puede causar infección urinaria a repetición. En mujeres mayores de 40 años se realizan radiografías premiccionales de pie para ver prolapso de la vejiga. En algunos casos se pueden realizar placas tardías cuando hay obstrucción de la vía excretora que no permita ver el uréter. Pueden incluso realizarse controles las 24 horas después de inyectado el medio contraste. 1, 2, 4, 8, 12 e incluso 24 horas después de la inyección endovenosa del medio contraste iodado. La compresión abdominal es una maniobra que se realiza para provocar la obstrucción de los uréteres, permitiendo una distensión y delimitación más completa de los sistemas pilocaliciar y una pacificación más adecuada de los uréteres inmediatamente después de liberar la compresión. En algunos casos, cuando no se logra visualizar ni con maniobras de pronación del paciente de alguna porción del uréter, es necesario realizar este tipo de compresiones. Contraindicaciones de la pielografía después de traumatismo o intervenciones quirúrgicas recientes, cólicos ureterales y obstrucciones de las vías urinarias, dolor abdominal, masa abdominal, insuficiencia renal, ya que disminuye la tasa de filtrado glomerular. Tiene complicaciones que están relacionadas directamente con la administración de medio contraste iodado, tal como lo revisamos en la clase anterior. Las dosis de medio contraste son las que se indican acá en esta diapositiva. Es muy poco probable que les toque realizar pielografía de eliminación en pacientes pediátricos, ahí está la posología. Y en adultos
Por lo general los protocolos indican 100 ml para todo paciente adulto. Aquí vemos una secuencia de radiografías. En la esquina superior izquierda, la renal simple. Abajo de la renal simple, la vesical simple. En la esquina superior derecha vemos la radiografía de los primeros 5 minutos. Abajo vemos la fase nefrográfica, justo después de 10 a 20 segundos inyectado al medio contraste. Vemos radiografías más tardías, 12 a 20 minutos en estas imágenes, y abajo la premiccional a la izquierda y la postmiccional a la derecha. Y con esto finalizamos esta breve clase de pielografía de eliminación. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda voy a estar atento al foro o al correo si necesitan contactarme. Saludos a todos.